hace una semana, en la vacación de invierno, fuimos a visitar a una hermana que tenemos en Talca y ahí fuimos hacia la laguna del Maule. No llegamos a la laguna del Maule, porque queda muy lejos. Pero cuando íbamos en el camino, íbamos casi todos disfrutando del paisaje, ¿no? De la maravilla de la creación de Dios. Siempre que uno ve la creación de Dios, yo siempre pienso, digo, no sé cómo el hombre, como el ser humano, puede creer que todo esto es producto del azar. Y por eso la Biblia dice el necio en su corazón que no hay Dios. O sea, hay que ser necio para creer que esto no es producto de un creador, de un Dios sabio, perfecto, inteligente, que su sabiduría va más allá de la capacidad que nuestra mente puede entender. Pero lo chistoso del asunto es que cuando íbamos en el camino, Ian, ¿no?, nuestro hijo más chico, él iba preguntando cada cierto rato, y ya falta mucho, falta poco. Y mi hermana le dijo: Ian, disfruta del paisaje, disfruta del camino. Y él lo único que quería era llegar. O sea, él se subió al auto, nada más. Y yo pienso que el Evangelio, el reino de Dios, en la vida de los creyentes en general es así, hermano. Desde que se nos compartió el Evangelio, lo único que nosotros estamos pensando es ese día que vamos a estar en el cielo. Vivimos como que si el reino de Dios fuera algo futuro nada más. Entonces estamos como sentados esperando ahí, esperando. ¿Cuándo vamos a llegar? Pero no es así. En realidad no es así. Entonces, hay una perspectiva en cuanto al reino de Dios que a veces hace que nosotros pensemos que es una cuestión simple y sencillamente futura. Allá en el milenio, allá en el reino eterno. Allá. Cuando lleguemos allá, ahí al fin vamos. Y otros tienen otra visión. ¿Cuál es la visión? Creen que el reino de Dios es una cuestión a establecer algo aquí en este mundo, pero desde un punto de vista puramente social y político. ¿No? Es como que establecer el reino de Dios en este mundo fuera una cuestión que dependiera absolutamente del ser humano y de cuestiones sociales, ¿no? Y por eso a veces, tienen un enfoque en su evangelio más social que espiritual. Pero el evangelio del reino, el reino de Dios es una cuestión espiritual. Entonces, dentro de estas dos visiones que yo a veces observo en general en la iglesia de hoy, está la visión bíblica. La visión bíblica, ¿no? Y frente a esto, yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a predicar? ¿Qué estamos llamados a predicar? Ahí dijo la hermana, las buenas nuevas. Y ahí está el detalle. Dentro del mensaje, las buenas nuevas es una de las tantas cosas que somos llamados a predicar. ¿No es cierto? ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué predicó Jesús? Quisiera hacer una pregunta, hermanos. No para criticar ni nada por el estilo, sino por simple curiosidad, porque a mí me ha pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos leído, voy a ponerlo así, hemos leído los evangelios antes que los otros libros de la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos leído los evangelios antes, por ejemplo, que las cartas de Pablo, de Pedro y todas esas, y el Antiguo Testamento? ¿Cuántos de nosotros hemos leído el evangelio antes de leer todos esos libros? Es una curiosidad que tengo. ¿Saben por qué, hermano? Porque me llama la atención, y en mi experiencia personal lo he vivido así. Yo creo que en el último tiempo, en los últimos meses, mi corazón se ha volcado a querer conocer la vida del Señor Jesucristo, su enseñanza.
Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es a quien nosotros debemos seguir e imitar. Jesús discipuló a 12 hombres, les enseñó, les hizo vivir y experimentar sus enseñanzas. Y les dijo después que fueran y hicieran discípulos. Y esos discípulos eran personas que iban a seguir ¿a quién? A Jesús. Entonces, conocer la vida de la persona a quien nosotros debemos imitar debe ser una prioridad en nuestra vida. Entonces pregunto, ¿qué es lo que Él predicó? ¿Qué evangelio Él predicó? ¿Y qué evangelio a veces nosotros predicamos? Acompáñenme a orar, Señor. En esta hora lo que pretendo, Dios, guiado por ti, entendiendo que tú pones esta carga en mi corazón como algo que no puedo, Señor, quitar de mi mente y de mi corazón. No puedo compartir otra cosa, predicar otra cosa, que no sea lo que yo entiendo que tú estás poniendo en mi corazón y estoy tratando de ser obediente así, Dios, a lo que tú quieres que yo comparta, a lo que tú quieres que yo diga. Por lo tanto, Señor, es tu mensaje, es tu palabra, es lo que tú quieres que mis hermanos esta noche oigan, lo que tú piensas y crees que ellos es lo que ellos necesitan oír. Ayúdanos, Señor, para tener un corazón dispuesto, para escucharte a ti. Porque Dios, tal vez esta noche, tú hagas un cambio de perspectiva, un cambio, Señor, en nuestra manera de ver las cosas, de tal manera que, Señor, otros sean beneficiados, Señor, a través de nuestras vidas. Sobre todo aquellos que no te conocen. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, porque esta noche estamos reunidos aquí. Amén. Bueno, el primer punto que quisiera compartirle, hermano, lo primero que quisiera compartirle, la primera idea que quisiera compartirle, es cuál fue el mensaje de Jesús. Para mí es súper importante, hermano, súper importante. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Jesús, lo que Él predicó, lo que Él dijo, cómo presentó el mensaje, cómo acompañó ese mensaje, es una cuestión vital, hermanos, vital, importante. Sí. Decía el pastor, se va a predicar el Evangelio, ¿no? El próximo sábado aquí y después en Peñaflor. Hermanos, cuando estamos predicando el Evangelio, ¿cuál es el modelo que nosotros hemos tomado para predicar ese Evangelio? ¿Nuestras buenas ideas? ¿Nuestras buenas estrategias? A veces con las personas que estamos discipulando y cuando llegamos al punto de la religión para entender lo que realmente es religión, yo siempre se lo ejemplifico de esta manera. La religión es un poco, sacar un poco cosas acerca de Dios, enseñanzas acerca de Dios, y mezclarlo eso con buenas ideas humanas. El resultado es un desastre. Religión. Entonces, donde el ser humano mete la mano en las cosas de Dios, las echa a perder. Entonces, es vital entender cuál fue el mensaje del Señor Jesús. Mire lo que dice Mateo 9:35. Mateo 9:35. Estoy más que convencido, hermanos, que cuando nosotros queremos predicar el Evangelio a este mundo, que nosotros necesitamos entender que nuestro modelo tiene que ser Jesús. La manera en que lo hizo. No hay otro modelo, no hay otra forma. Y este modelo y esta forma lleva más de 2000 años ahí en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema no es el Evangelio. El problema es que nosotros se nos ha olvidado venir a la palabra de Dios primero para saber cómo debemos hacer las cosas. Entonces, pensando cuál fue el mensaje de Jesús, leemos ahí Mateo 9:35, donde dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué dice después? Dice,
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿No le llama la atención la palabra que está ahí acompañando a la palabra evangelio? ¿Por qué está esa palabra ahí? ¿Por qué dice el evangelio del reino? ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué dice va acompañando a la palabra evangelio esas dos palabras del reino? ¿Qué significará eso? Algo que he aprendido cuando estudio la palabra de Dios es que las palabras no están ahí por casualidad, ni para rellenar, ni para adornar. Están ahí porque son claves. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué significa entonces ese mensaje que Jesús predicaba, que se llama el Evangelio del Reino? Miren qué tan importante es, porque Mateo 24, 14, Mateo 24, 14, es lo que Jesús esperaba de este Evangelio. Dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado, palabras del Señor Jesucristo, este Evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, ¿qué espera Jesús? ¿Qué espera Dios? Que este Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Felipe, Hechos 8:12. Hechos 8:12. Dice allí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo describe el mensaje que Felipe predicaba? Lo que él anunciaba, el Evangelio del reino de Dios. Incluso Pablo, en Hechos 19:8, también dice allí la palabra de Dios. Hechos 19:18. Perdón, 19:8. Que dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto es importante cuando pensamos en el Evangelio, cuando pensamos en el mensaje que Jesús predicaba. ¿Cuál era el enfoque de ese mensaje? Y el enfoque de ese mensaje era el reino de Dios. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar qué significa o qué implica el reino de Dios. Y eso hace un cambio, creo yo, en la mentalidad que los creyentes hoy día en general en las iglesias debiéramos tener. Porque en un reino, ¿qué hay en un reino? ¿Qué tenemos en un reino? ¿Qué elementos hay para que nosotros podamos llamar a eso un reino? Bueno, exactamente un rey. Un rey. Para que haya un reino hay un rey. Pero ¿qué más hay en ese reino? Ciudadanos que forman parte de ese reino. Está el rey, están los ciudadanos. Pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo saben esos ciudadanos cómo van a vivir? ¿Cómo conducirse? Porque hay una constitución, unos estatutos. Entonces, este evangelio del reino es eso.
donde hay un rey. Dios es el rey. Hermano, mire lo que implica esto en la vida suya y en mi vida. Esto, analizar esto, detenernos y examinar esto, tendría que hacer que nuestra vida cristiana no siguiera de la misma manera que como la vivimos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en ese reino, el evangelio del reino, el reino de Dios, hay un rey y ese rey es Dios. Nosotros, los que hemos creído, lo que hemos dicho, las personas que hemos dicho y hemos profesado que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos sido trasladados a su reino. Entonces nosotros somos ciudadanos. Entonces, como ciudadanos de ese reino, ¿a quién nosotros nos debemos? Ahora, detengámonos un segundo aquí y hagámonos una pregunta. ¿Quién es la persona que toma las decisiones en su vida? ¿Quién? Cuando usted toma decisiones en su vida de cualquier tipo, ¿quién determina qué decisiones usted debe tomar? Es la realidad. ¿No es cierto que nosotros? ¿A dónde nosotros recurrimos para tomar esas decisiones? ¿A dónde nosotros vamos a consultar para tomar esas decisiones? ¿A nuestro criterio? ¿A la opinión de otros? Al final tomamos las decisiones así. ¿Y qué estamos, dando a entender cuando hacemos las cosas de esa manera? ¿Quién es el rey? Y Jesús predicó el evangelio del reino. Felipe, Pablo, el reino de Dios, donde Dios es el rey. Y yo soy ciudadano de ese reino y me debo a ese rey. Así que, ¿cómo estamos viviendo? ¿Sabe, hermano? La verdad, como compartí el otro día así, brevemente en la clase, estoy compartiendo los miércoles acá. Esto es como de repente cuando uno le presenta el evangelio a los niños, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, en el cielo hay calles de oro, ¿no es cierto? Y después de presentar ese mensaje, le decimos a los niños, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y los niños asocian recibir a Cristo con ir a ese lugar hermoso. Y a veces a las personas adultas le estamos entregando ese mensaje. Por eso a veces tenemos personas, en la iglesia en general, creyentes, que entienden que el Evangelio vino a darles solamente un beneficio, la vida eterna, en el futuro más allá, por lo tanto me voy a sentar a esperar cuando ese día llegue. Pero no hemos entendido que el mensaje, en realidad el enfoque del mensaje es el Evangelio del reino, donde nosotros hemos venido a ser parte de un reino donde Dios es el rey y nosotros como ciudadanos de ese reino nos debemos a ese rey. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, dónde vamos o dónde no vamos, qué hacemos, decisiones importantes, todas esas decisiones tienen que ser sometidas al reinado de ese Dios. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Entonces la palabra reino de Dios allí en el mensaje que Jesús, que Felipe, que Pablo predicaban, no está ahí por casualidad. El problema es que no nos hemos detenido a tomarle el peso o las implicaciones de esa palabra allí.
¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros? Todos conocemos ese famoso pasaje de Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí? Este famoso pasaje que siempre lo citamos para hablar de que Dios provee, de que no te preocupes, Dios va a proveer, Dios va a suplir. Pero mire lo que dice. Hermano querido, qué increíble es esto. Por supuesto que Dios está dispuesto a proveer, a suplir. Él no nos va a abandonar. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué le decimos a los creyentes en la iglesia? Muchas veces. Es como, a veces no estamos cayendo en la teología de la prosperidad, pero en la teología de la prosperidad es sumamente evidente este error. Donde le decimos a las personas que vengan, que Dios le va a hacer rico, le va a hacer solucionar todos sus problemas económicos, le va a hacer que tengan una casa nueva, un auto nuevo y todo ese mensaje tan distorsionado, tan deformado del Evangelio. ¿No es cierto? ¿Quién es el rey en ese Evangelio? Como dice Pablo, no es que haya otro Evangelio, pero se está predicando otro Evangelio, que no es el que nosotros predicamos. ¿Quién es el rey ahí en ese tipo de Evangelio? La persona. La persona, el ser humano. Dios se pone al servicio de la persona, del ser humano. Vengo entonces, ¿quién no quiere venir a un evangelio así donde Dios me va a hacer rico y me va a llenar los bolsillos de dinero y voy a tener casa nueva y lo que yo, como dice, imagina en mi mente, ya lo tengo, ya es mío, ya lo declaro y es mío? Ese no es el evangelio, porque en el evangelio del reino, Dios es el rey, nosotros sus ciudadanos que nos debemos a Él y Él tiene sus estatutos para que los obedezcamos. Él es el rey, siempre Él es el rey. Entonces, hermano, es increíble aquí. Pero nosotros decimos a las personas, sin caer en el evangelio de la prosperidad, hermano, Dios te va a proveer, Dios te va a suplir. Es verdad. Pero, dice el versículo allí, más buscad, ¿qué dice? Primeramente. ¿Y qué quiere decir primeramente? Primero, busca el reino de Dios. O sea, que Dios sea tu rey. Que tú vivas sus estatutos como ciudadano de ese reino. Y Dios promete su fidelidad y provisión. Pero no puedes esperar fidelidad de Dios, provisión de Dios, si no estás viviendo conforme al evangelio bíblico. El evangelio bíblico es el evangelio del reino, donde Dios es el rey, nosotros ciudadanos de ese reino, y aquí están los estatutos. Amén. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad, hermano. Por eso, la iglesia de hoy tenemos 80% de creyentes que ven lo que el 20% de los hermanos en la iglesia hacen. ¿Por qué? Porque hemos enseñado un evangelio del beneficio. Esa es la verdad. Del beneficio. Pensando, sentados allí, Señor, yo quiero que venga el Señor, o cuando va a llegar ese día que ya vamos a poder entrar a ese reino. No, el reino de Dios es hoy, es presente, es actual. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es la respuesta que Dios espera de nosotros? Que nosotros busquemos que nuestro primer interés en nuestra vida sea ser parte de su reino. Ese es lo que Dios espera. Que nuestro primer interés sea vivir de verdad en ese reino. También, Lucas 11:2.
Lucas 11:2. Lucas 11:2 que dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice aquí? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, hágase tu voluntad, Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como tu voluntad se hace en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? Que ese reino, ¿no es cierto?, gobierne nuestras vidas. Que ese reino gobierne nuestras vidas. Pero no solo las nuestras, sino que también las de los demás. El Señor dijo, ustedes cuando oren van a orar así. Y dentro de la oración dice, ustedes van a orar diciendo, Dios, venga tu reino aquí en la tierra, para que aquí en la tierra se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Allí está. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Según la oración. Que nos sometamos a Él, al reino. ¿Quiénes? Nosotros, ¿Solo nosotros? todos. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Y hermanos, si nosotros hiciéramos todo lo que nos debiéramos hacer y no ocurre nada, ahí podríamos decir que el mundo no quiere escuchar de Dios. Pero cuando en realidad la realidad es otra. La mayoría de los creyentes estamos en una actitud pasiva. Dígame si es así o no es así. Si no fuera así, por lo menos un 60, un 70 o un 80% de los creyentes hoy día deberían estar diciendo, yo he ganado una persona para Cristo, porque entendí de lo que se trata esto. No se trata solamente de un beneficio, del evangelio del beneficio, sino del evangelio del reino, donde yo ya entendí que mi vida se somete a ese reino. Y yo debo vivir en obediencia a ese reino, basado en sus estatutos. Entonces no estamos haciendo mucho impacto en este mundo. Esa es la verdad, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Y eso no es un problema a lo mejor de esta iglesia. Hermano, es un problema de la mayoría de las iglesias. Ese es el problema, porque no hemos entendido que este evangelio tiene un apellido. Y ese apellido es del reino de Dios. Y eso tiene implicaciones. Ahora, ¿qué significado e implicaciones tiene este evangelio del reino? Mire, primero que este reino, como dije antes, tiene un rey, uno que es el Señor sobre todo su reino, quien gobierna, el que es dueño de ese reino. Porque dice, ¿el reino de quién? De Dios. El reino de Dios. O sea, ¿quién es el rey? Dios. Ahora, que ese reino tiene ciudadanos. Mateo 3:38. Mateo 13:38. Para que no quede duda. Mateo 13:38. Dice, el campo, en esta parábola, ¿no? Donde se explica la parábola del trigo y la cizaña. Y
Y el versículo 38 dice, explicando ahí Jesús, dice, el campo es el mundo. La buena semilla, dice, son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Pero ahí está la frase donde dice que la buena semilla son los hijos del reino. Esos somos. Hijos del reino. Y todo lo que eso implica, que ya lo expliqué. De eso somos hijos. Del reino. Todo aquel que es de la fe de Jesús es ciudadano de ese reino. Hemos venido a ser parte de un reino, hermano querido. Y Efesios 2:19 nos dice allí, Efesios 2:19, dice, así que ya, dice, no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos entre nosotros de ese rey. Eso es lo que implica esto. Eso es lo que implica este evangelio del reino. Que hay un rey, que nosotros somos ciudadanos de ese reino. Y como dice en Romanos 14, 6 al 17, hermano, 6 al 9 en realidad, Romanos 6, ¿Sí? perdón, Romanos 14, 6 al 9. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y esto es un desafío tremendo a nuestra vida, hermanos. Es un desafío tremendo a mi vida. Es como una confrontación que Dios hace a mi vida, que no me deja tranquilo, que no me deja cómodo, que me complica. Pero que al final del día me anima a cambiar, me desafía a cambiar. Tienes que cambiar, tienes que avanzar, tienes que mejorar, tienes que obedecer. Eso es. Hay otro camino. Mi obediencia a lo que Dios me muestra en su palabra, en sus estatutos, en su constitución en este reino. Y dice allí, Romanos 14, 6 al 9, dice la palabra de Dios, el que hace caso del día, dice, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, hermano. Frente a esta verdad, hermano, ¿cómo me encuentro? Cuando yo creía que era un excelente creyente, cuando yo, según mi criterio, mi opinión, estaba haciendo bien las cosas, porque, hermano, todos los domingos asisto a la iglesia. Soy fiel en un montón de cosas, incluso sirvo aquí en la iglesia, soy maestro. Pero, hermano, estamos viviendo como ciudadanos de ese reino, sometidos de verdad a ese rey, es otra cosa. Si nos ponemos la mano en el corazón, ¿qué tendríamos que decir? No, Señor. La verdad que no, Señor. El reino es una cuestión actual, presente, hoy. No es una cuestión simplemente futura. Es simplemente un beneficio, mucho más que eso. Entonces aquí la palabra de Dios es clara. Sea que muramos o que vivamos. ¿De quién somos? Del Señor.
son del Señor. O sea, Ricardo Fredes González, tú le perteneces a Dios. No te perteneces a ti. Póngale su nombre. Usted no se pertenece a usted. A Dios, al Señor. Como dice ahí el versículo al final, que el Señor Jesucristo para esto murió y resucitó. No solamente para darnos vida eterna. Mire, hermano, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesucristo murió en la cruz, siempre nosotros casi automáticamente, porque son los versículos que más conocemos, casi automáticamente asociamos la muerte de Cristo en la cruz como el beneficio de la vida eterna, y nada más. Pero en realidad no es así, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, el propósito principal, o uno de los propósitos principales, fue restaurar al ser humano a su relación con su Creador, porque allí en Edén esa relación se había roto. El pecado había hecho separación entre Dios y el hombre. Y Jesucristo, cuando muere en la cruz, viene para restaurar nuevamente esa relación entre Dios y el hombre. Y dentro de los beneficios está la vida eterna, la salvación. Pero hay otras cosas más. Porque ahora Dios, el Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, nos ha venido a restaurar en esa relación que tenemos que vivir con ese Dios. De conocerlo a Él, de vivir para Él. Entonces, como dice ahí, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de nuestras vidas. Para eso. Entonces la pregunta es el Señor Señor de nuestras vidas? Y como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, este reino tiene estatutos, como dice allí. Este también conocido versículo, conocido pasaje, 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura que es inspirada por Dios, hermanos, es la que necesitamos. Nada más. Nosotros no necesitamos nada más aparte de la escritura. Nada más. Si el problema no son las escrituras, el problema son cómo nosotros entendemos la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios está impactando nuestra vida? ¿Cómo la palabra de Dios está transformando nuestra vida? ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? Pues porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y dice claramente y útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. Dice más, dice en el versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para ser personas maduras? Que estemos aptos para saber cómo manejarnos, cómo reaccionar, cómo decidir en la vida de manera correcta. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos queridos? Según el texto aquí. La palabra de Dios. Hermano, esta es una verdad que a veces nosotros no hemos sido conscientes de eso. A veces nosotros recurrimos, por diferentes problemas y conflictos que tenemos, recurrimos a otras fuentes de ayuda. ¿Por qué? Porque este es el evangelio que estamos entendiendo, que no es el evangelio bíblico. Como pensando el evangelio no es suficiente para este tipo de problemas. Y aquí dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es
útil para todo en nuestra vida. La clave está en que nosotros gastemos más tiempo como iglesias. Necesitamos gastar más tiempo como iglesias en instruir, en establecer a los creyentes la palabra de Dios y menos activismo. Menos activismo. Más palabra, menos activismo. Más sustancia, menos activismo. Más nutrirnos de la palabra de Dios, menos activismo. Porque el activismo nos engaña. Nos hace creer que estamos avanzando como esa persona que está en esa caminadora, ¿no? Que está corriendo, pero no avanza. Es lo mismo, hermano. Eso es lo que pasa en la iglesia de hoy. Mucha actividad, sí, estamos haciendo algo, estamos vivos. Y después la suma final, ¿cuál es la suma final? No estamos creciendo. Como dijo alguien, tenemos un crecimiento biológico. ¿Cuál es el crecimiento biológico en las iglesias? Que es muy común hoy día. Que los creyentes se casan, tienen hijos y los hijos se integran a la iglesia. Pero esa es una trampa. Ella no es esa. Otro, el crecimiento por adición. O sea, miembros se cambian de iglesia, personas se cambian de iglesia. ¿Y eso es común hoy día o no? Sí, es común. Pero estamos moviéndonos, estamos haciendo cosas, hermanos, sí. Tenemos todos estos ministerios. ¿Y cómo está la vida de los creyentes? Ahí luchando, esperando cuando llegue el día en que el reino de Dios, hermano, es que no hemos entendido. El reino de Dios es una cuestión actual. La palabra tiene poder. Aquí están los estatutos, puede transformar su vida. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos invirtiendo el tiempo en nuestro ministerio en las iglesias en establecer a los creyentes en la palabra de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso nosotros estamos luchando con un montón de cosas en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que la respuesta a nuestros problemas están aquí en la palabra de Dios. Es increíble, hermano. Es increíble. Después, que los ciudadanos de ese reino, hermano, viven en obediencia a la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 2:3-6. 1 Juan 2:3-6. Dos, 3 al 6 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que una persona realmente ha nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé? Porque hizo la oración. Sí, yo vi cuando hizo la oración. Eso es. ¿Cómo conocemos que una persona ha nacido de nuevo? Según la palabra de Dios, según los estatutos de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Según lo que dice Juan. Si guarda la palabra de Dios. Como dice ese otro pasaje: Señor, pero si hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque dice que el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ese. El que hace la voluntad, o sea, el que obedece. Entonces, realmente, ¿cuál es la señal, la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? Como dice ahí Juan: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfecto. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
ser, vivir, de acuerdo a cómo anduvo ¿quién? Jesús. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Yo no soy modelo de nadie. El pastor Freddy no es modelo de nadie. Los líderes no son el modelo a seguir. Hermano, su modelo es Jesús. Y eso cambia las cosas, porque cuando el pastor se equivoque o los líderes se equivoquen, usted no tiene excusa para decir, no, ve si todos son iguales. Por eso no voy a la iglesia. Es que está equivocado. Porque su modelo es Jesús. Él es su modelo. El problema con eso es que cuando Jesús es mi modelo, el desafío es mucho más grande. Me veo confrontado, me veo desafiado y me saca de mi comodidad. Ese es el problema. Pero aquí dice claramente Juan, nosotros le conocemos. ¿Por qué? O una evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo, que le conocemos, es porque guardamos su mandamiento. Entonces, eso es lo que se espera en este reino, en este evangelio del reino, que obedezcamos su palabra. ¿No es cierto? Que vivir según los estatutos de este reino tiene beneficios, hermano querido. Su provisión, todas estas cosas os serán añadidas, dice, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. También tiene beneficios, hermano. La provisión de Dios para usted. Seguridad. Verdadero gozo. También tiene beneficios. Tiene reales beneficios para nuestra vida. Eso es, hermano querido, este evangelio del reino. Y para terminar, hermano, así, rápidamente solamente quiero decir que la manera de entrar a este reino, acompáñenme a Hechos 15, vamos a leer solamente algunos versículos allí. Hechos 15. La manera de entrar a este reino, hermanos queridos, es bien clara. Hechos 15 dice, va a leer 3 versículos. Versículo 1 y 2 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren lo que decían. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, eso, estaban enseñando esto a los creyentes, diciendo esto, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando. O sea, ustedes tienen que circuncidarse, es un requisito para que ustedes entren al reino de Dios, para que ustedes sean salvos. El versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces había un problema aquí. Algunos estaban diciendo, no, ¿usted cree que solamente con creer en Jesús usted va a ser salvo? No, usted tiene que circuncidarse también. Es un requisito para que nosotros le podamos a usted reconocer como parte del reino de Dios, como parte de la familia de Dios. Y ahí se tuvo que citar a una reunión. Y con los apóstoles, los que habían aprendido directamente de Jesús. Y en el versículo 11 dice, antes, dice, creemos. Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál era el requisito, hermano? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál era el requisito para ser salvo? Creer en Jesucristo como el Señor y Salvador.
como el Mesías prometido, como el que pagó por sus pecados y mis pecados en la cruz. Creer, siempre dice, el que creyere será salvo. Cree y será salvo. Creo, eres salvo. Por supuesto estamos hablando de un creer genuino y sincero, ¿no es cierto? Pero aquí ellos estaban queriendo introducir otros requisitos. Y lo que le llamamos el legalismo. Aquí estaba ese problema, el legalismo versus el evangelio bíblico. El legalismo lo que busca es cambios en base a patrones y parámetros humanos, carnales en el sentido de externos, que impacta, cambios humanos, externos. Tienes que hablar como evangélico. Tienes que vivir como evangélico ahora. Ahí está nuestro blanco, allá estamos apuntando, queremos cambiar a las personas desde afuera hacia adentro. Eso es lo que ellos querían. Ellos estaban poniendo un requisito. Es lo que pasó cuando vi un programa, y que tal vez algún mensaje aquí lo compartí, y lo digo rápidamente, un hombre que estaba en la cárcel, una de las cárceles aquí en Chile, y mostraba el programa cómo ese hombre vivía ahí, y cómo vivió un proceso donde él estaba en un patio, donde él corría peligro y pidió ser cambiado al patio de los evangélicos. Entonces en el patio de los evangélicos, cuando él fue recibido, lo primero que hicieron cuando él llegó al patio de los evangélicos, le dieron una camisa y corbata. Entonces ahora tú eres parte del patio de los evangélicos, entonces tienes que comportarte como nos comportamos aquí. Entonces su camisa, su corbata, levantarse temprano, dejar todo limpio, y después el domingo ese pasillo se convertía en un templo prácticamente. Todo se transformaba en un templo. Entonces cuando fueron las primeras reuniones, él observaba el coro. Y el coro, todos los que estaban en el coro eran personas que tenían una camisa de un color y una corbata de un color. Era el uniforme de las personas que eran parte del coro. Entonces cuando él vio eso dijo, yo quiero ser parte del coro. Entonces él empezó a trabajar, ¿no?, a cumplir los requisitos para ser parte del coro, y al final llegó a ser parte del coro, y cuando lo aceptaron como parte del coro, entonces a él le hicieron como una especie de ceremonia donde él le pasaron la camisa del mismo color de los demás y la corbata. Y ahora era parte del coro. O sea, el hombre se convirtió en ¿qué? En evangélico, pero nunca nació de nuevo. Y eso pasa mucho hoy día, hermanos, en las iglesias. ¿Por qué? Porque el evangelio que a veces predicamos está distorsionado. Queremos cambiar a las personas de afuera y no entendemos que el cambio es de adentro hacia afuera. Porque esta es una cuestión espiritual, no es una cuestión humana, no es una cuestión carnal. Es un asunto espiritual. Donde nosotros los humanos no tenemos absolutamente ningún poder para cambiar absolutamente a nadie. El único que tiene poder para cambiar, para transformar, para convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. La única que tiene la capacidad de confrontar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Así que lo que a nosotros nos toca es transmitir y compartir la palabra de Dios dependiendo absolutamente del Espíritu Santo y no de nosotros, nunca. Eso es lo que hace el cambio real. Entonces, esta visión bíblica, hermano, del Evangelio, el Evangelio del Reino, ¿qué se espera de nosotros al final de todo esto, hermano? José, cuando empezó dirigiendo, dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo, y lo anoté, dice, ¿estamos marcando la diferencia con el Evangelio? Hablando del ejemplo del profesor. ¿Estamos marcando la diferencia con el Evangelio? Y cuando José describía cómo era ese profesor, ¿sabe lo que yo sentí? Sinceramente le digo, sentí vergüenza. Porque dije, Señor,
Y si ese hombre no era cristiano, pero actuaba así, ¿qué me queda a mí que soy cristiano? ¿Cómo soy conocido por las personas? Como ese hombre que vive aislado del mundo, que va a una iglesia evangélica y que no se mete con nadie. ¿O es conocido como ese cristiano que dice que sigue a Jesús y cuando yo tengo un problema viene y me ayuda, cuando tengo una necesidad ahí se metió la mano al bolsillo? ¿Cómo es el profesor? Y como decía José, esto va más allá de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque este es el Evangelio del reino, hermano. Es vivirlo. De eso se trata. Y ese es el gran problema que tenemos en la iglesia de hoy. O sea, la única manera, hermano querido, la única manera de impactar a este mundo es con la visión del Evangelio del reino. ¿Sabe, hermano? Esto no es una frase para sentirnos cómodos nosotros aquí, que estamos en familia, para como hacernos sentir bien entre nosotros. Estoy diciendo esta frase de que la única manera de impactar este mundo es con la visión de este Evangelio del reino. No lo digo para eso. Lo digo porque así es. Así es. Mira, hermano, usted sabe bien, por ejemplo, Gloria es profesora y en algunos años anteriores ella tuvo que enseñar un asunto relacionado con las drogas, un programa que tenía el gobierno para ir trabajando en el problema de la droga a nivel del país y en los colegios. ¿Sabe cuánto sirven esos programas? Nada. Nuestros mismos líderes siembran una filosofía y cosechan problemas sociales. Niñas adolescentes embarazadas, jóvenes con adicciones a las drogas y así un montón de problemas. Matrimonios que se separan y se casan 2, 3, 4 veces y ahí van quedando hijos en el camino y todo eso tiene implicaciones. Entonces ellos con su visión crean todo esto, empujan todo este tipo de conductas y después tenemos grandes problemas sociales. Y ahora, ¿cómo lo resolvemos? No lo saben resolver. No tienen la solución. Y en realidad en ese contexto social en el que vivimos, lo único que puede hacer un cambio en este mundo, impactar este mundo, es esta visión del Evangelio del Reino. Amén. Vivir, si viviéramos con esa mentalidad los creyentes en general en las iglesias, ¿qué impacto haríamos en este mundo? Esta misma semana cada uno de nosotros empezaría a relacionarse con los vecinos, a orar por ellos, a conocer sus necesidades, sus problemas, ver cómo le puedo ayudar. Orar a Dios por oportunidades para empezar a compartir la palabra de Dios y empezar a trabajar en la vida de ellos en un proceso tal como lo hizo Jesús con los 12. Él invirtió tiempo en un proceso. No fue así instantánea la cosa. Porque a veces nos gusta así la cosa, ¿no es cierto? Instantánea. No, hermano, hay que invertir tiempo en la vida de las personas. ¿Y eso qué implica? Reconocer que el Señor es Señor de vivos y de muertos. Él es mi Señor, Él es mi dueño. Entonces, hermano querido, los creyentes, si aprendemos a vivir como discípulos obedientes a los estatutos de este reino, vamos a impactar este mundo. Sin duda que vamos a impactar este mundo. Yo creo que la iglesia, lo que debemos hacer hoy día es movilizar a la mayor parte de los creyentes y los miembros de la iglesia para llevar a cabo la tarea evangelizadora en este mundo. No podemos depender de una o dos personas, no podemos depender de profesionales en el ministerio. Necesitamos involucrar a todos los creyentes en esta obra. También donde la enseñanza, hermano, en la iglesia tiene que estar más enfocada en la obediencia y no en la mera enseñanza. Necesitamos hacer un cambio importante en la iglesia de hoy. Necesitamos de dejar de enfocarnos en la mera enseñanza y necesitamos entender, por ejemplo, Jesús dijo a los discípulos,
enseñándoles que guarden, o sea, enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Entonces pregunto, ¿es lo mismo enseñar lo que Jesús enseñó a enseñar a obedecer lo que Jesús enseñó? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pero nosotros en la iglesia creemos que estamos enseñando a la gente. Mire, cuando pensaba en esto vino un ejemplo a mi mente. Ponga usted que yo tengo aquí una silla y esa silla está sucia. Y yo quiero enseñarle a una persona, a un joven, a una persona, a cómo se limpia una silla. Entonces yo tomo un manual y empiezo a describir. Primero, bueno, la silla es un objeto que sirve para sentarse. Consta de 4 patas, un respaldo, un asiento. La manera de limpiar la silla es tomando un trapo que esté limpio, fíjese bien que esté limpio, en condiciones. Cuidadosamente tómelo con su mano derecha y empiece a moverlo de una dirección a otra con el fin de sacar el polvo. Ok, terminó la enseñanza, la lección, saben limpiar una silla. Así enseñamos hoy día. Pero es muy diferente si yo me pusiera al lado de una silla, trajera a un joven, a una señorita o a una persona, ven para acá, ponte al lado mío, mira lo que voy a hacer. Y empiezo a limpiar la silla. Sacudo el paño, le paso otra vez y la limpio. Después le digo, bueno, con esa otra silla que también está sucia, hazlo tú. Yo te voy a observar cómo lo haces. Y él lo hace. Limpia la silla y le digo, mira, aquí te faltó, tienes que hacerlo de esta manera. Y él lo hace. Listo. Y después en una tercera silla que está sucia también le digo, bueno, ahora hazlo tú solo. Eso hizo Jesús. Les dijo la fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, moverían montañas. Le enseñó de la fe. ¿Y qué después hizo Jesús? Ahí en la barca, cuando vino la tormenta, le dijo, esto es fe. Cuando ellos le dijeron, Señor, la gente tiene hambre, mándala para la casa, Jesús le dijo, no, ustedes le van a dar de comer. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Estamos llenando de conocimiento a los creyentes. Y no hemos entendido que la palabra de Dios no es para llenar de conocimiento, es para vivirla y para obedecerla. Por lo tanto, la manera en que yo entrego la enseñanza tiene que ser con ese enfoque, y eso requiere un cambio importante. Por eso tenemos 80% de creyentes en la iglesia en una actitud pasiva. Y por más que yo predique, y por más que yo le dé y palos para acá y palos para allá, la cosa no va a cambiar. Recuerdo, hace muchos años, no voy a decir el nombre para no, un misionero estaba allí en la iglesia y predicó ese día y predicó y Señor y lo desafió y lo confrontó y le dio, y el hermano, yo creo que uno puede decir, el hermano está en el poder del Espíritu Santo predicando, y ahí le dio, y después que terminó de predicar, ese misionero se bajó del púlpito y salió del templo y se fue a un lugar solo, porque ese día predicó porque se sentía cansado, agotado de la falta de compromiso de los hermanos. Y al otro domingo llegaron los hermanos más puntuales y todo eso. Al segundo domingo más o menos la cosa igual. Hubo como una reacción y al tercer domingo volvimos a lo mismo. Porque el problema no es la palabra de Dios, es cómo nosotros estamos instruyendo a los creyentes.